ocasionado que unas actividades culturales y evento musical a celebrar el pasado 22 de octubre en el Colegio Público José Bernardo hayan sido cancelados casi en la víspera de su celebración, cuando contaban con autorización del propio centro de enseñanza? ¿Qué tipo de implicación ha tenido este ayuntamiento en la cancelación del concierto y demás actividades culturales, sabiendo que 2 días antes de celebrarse se presentan en el Colegio Público José Bernardo, sede del acto, inspector jefe de policía, jefe de policía local, secretario y concejal de urbanismo y medio ambiente? Tengo todas, absolutamente todas estas versiones, me falta por saber, de las del ayuntamiento. Por lo tanto, aprobar ese cumplero. Pero uso de la pregunta como de la gana. Uy, sí, hombre, faltaba más, no se me ofenda, ¿verdad? No se me ofenda, pero bueno, si tanta prisa tiene por saber todo lo que hay. Vamos a ver, la pregunta hecha, me contesta el señor portavoz. Vamos a ver, primero la autorización que tenían por parte del colegio, la directora del colegio no hay que consolidar el uso del colegio para de nosotros, está claro, y ya. La autorización emana no del ayuntamiento, sino de la Consejería de Educación, y la presencia de la Policía Nacional hoy debida al conocimiento por los carteles en los que se iba a hacer un acto, que no había ninguna solicitud de un ayuntamiento, no había que se supiese su grupo de responsabilidad civil, no se había pedido presencia de, o se había hablado de protección civil, de recogida de bolsos, en fin, una serie de causas que se presentó ahí la policía para tener conocimiento de esa especie. Para los casos culturales, hasta donde yo sé que lo que se había pedido la casa de los Alberti en Piene. Además es por teléfono. Creo que Guarde silencio, por favor, porque entonces eso sí sea la represión. Guarde silencio. Creo que hubo una manifestación que fue acompañada, cerrando carteles para evitar accidentes y demás, por 2 coches de la policía, y por eso iba la represión, ¿no? La policía cerrando carteles para evitar accidentes. En el que participaron en torno a la información que yo tengo, unos 40-50 personas, y hubo insultos reales hacia, precisamente inocentes, hacia la alcaldesa de Langreo, y a lo mejor eso sí es represión, porque determinado tipo de insultos, aparte de ser que no está presente, puede intimidar y no puede sentir cuarta su propia libertad, por lo cual algunos casos de represión a lo mejor son represores de un potencia, ¿no? Esa es la situación de este caso. Vino delegado por el vino, la policía presentó a tener conocimiento por carteles publicitarios, y fue lo que pasó. Por la cultural se cedió o se cedía la casa de los Alberti, y así. Esto que se tiene en tiempo y forma, y con todos los cosas para que el ayuntamiento no vaya a surgir cualquier problema, y usted sabe perfectamente que después el Paganini al ayuntamiento. Entonces, al tener los réditos cubiertos, como no tal, no hubo más remedio que bueno, por eso me pasó con la consejería y por la propia consejería la que se formó la celebración de ese. Muchas gracias. ¿Alguno pregunta más? Sí. Sí, una pregunta. ¿Por qué se dejó organizar a la Fundación Noveru el pasado 4 de diciembre del 2010 un acto en la explanada del Pozo María Luisa cuando el concejal delegado por aquella de tráfico, Julio César García Menéndez, lo denegó por escrito? El concejal tiene la palabra. Yo mismo lo acabo de decir, ¿no? Yo, después de tanto tiempo, no recuerdo lo que pasaría, pero si hay una denegación por escrito, yo lo que no estoy bien estar ahí, yo vigilante, entiendo que mando la denegación de que eso por escrito, y cualquier causa que suceda o pueda pasar a partir de ese momento, y es responsabilidad de quien lo organiza, si hay alguien que lo organiza. Y a partir de ahí, automáticamente me desentiendo. Y una empresa, digamos, en un terreno que no es de propiedad municipal, como es la Esplanada de Pozo María Luisa, que tiene un propietario que lleva un OSA y que se permitió ir su programa, pero el ayuntamiento evidentemente denegó la autorización para asesorarse. Ahora bien, un privado que entiende que se puede hacer ahí, pues su responsabilidad sobre las condiciones y es su problema, no es de este ayuntamiento. ¿Alguna pregunta, algo más? Bueno, pues entonces concluimos la sesión y se levanta el